juntos. Frente y Beruti, Los infernales. habría que hacer un juicio. No, yo te decía lo siguiente, Sí. que después del 9 de julio de 1816, el grupo más progresista fue dejado cada vez más de lado. Moreno fue asesinado, a Belgrano fue sancionado, a Belgrano no le pagaban los sueldos, y hay una cosa que no hay que olvidarse, que mucho antes que San Martín se fuera a Europa, San Martín estaba en Chile armando el ejército para ir a liberar Perú, y en ese momento el gobierno central, que estuvieron la asamblea, los distintos directorios, quisieron que San Martín volviera para que desarmara a su ejército y que viniera acá a comandar un ejército, porque habían empezado a surgir los caudillos y querían que estuviera en el territorio argentino para atacar lo que en ese momento se llamaba la banda oriental, que no era Uruguay, sino que era una zona de la Y también reconozcamos que cuando San Martín se encontró con Bolívar, Bolívar le dijo, no se dieron la mano ni el abrazo, no. dijo, hasta acá y volvete. Sí, pero de todos modos eso era un renunciamiento inteligente por parte de San Martín. Sí. El problema Ahora yo pregunto una cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que San Martín, si entregó toda la patria, haya podido colocar lo que era vivir en Boulogne-sur-Mer? Bueno, porque a diferencia de Belgrano, San Martín sí pensaba un poco en él. Belgrano, en cambio, dio absolutamente todo. Para mí es más grande. No entiendo, San Martín, ¿cómo pensaba un poco en él? Sí, porque él se quedó con sus sueldos, pensó en el... Claro, y unos pesos se habrá hecho. Y unos pesos se hizo, justos, merecidos, pero unos pesos se hizo. Sí, no, que nadie le niega el mérito, pero... Porque a mí me interesa mucho de los patriotas, cuando uno cree que los patriotas vivían de la dádiva popular, ¿no? Y todos se quedaron con hectáreas y leguas y campos, y porque vos fíjate, por ejemplo, Pueyrredón era multimillonario. Por supuesto. Bueno, pero por eso para mí es mucho mayor héroe Belgrano, porque Belgrano, siendo un hombre de profesión, se fue a comandar un ejército, no le pagaban el sueldo para tenerlo agarradito, sí. Cuando se le pagaban lo donaba para bibliotecas o escuelas que vergonzosamente algunas se terminó de hacer hace unos pocos años. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Y por eso yo digo, ganaron los malos. Sí. Porque en ese momento, cuando todavía había los llamados libertadores intentando formar una patria grande sudamericana, había en Buenos Aires un gobierno central que lo que quería era que vinieran justamente a atacar a los distintos caudillos que se estaban haciendo fuerza en las provincias. Entonces la realidad es esa, ganaron los malos. Entonces a partir de ahí son los problemas que tenemos en la patria. ¿Y los malos quiénes eran? Y los malos eran todo el grupo de Cornelio Saavedra, y después, bueno, los hacendados que teníamos en Buenos Aires, por la zona de Córdoba. ¿Como quién? No me pidas nombres. El Manco Paz, ¿sí? No. No. Porque el Manco Paz era caudillo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, tanto el gobierno central de Buenos Aires como los caudillos, cada uno tenían los intereses personales. Bueno, mi mujer es descendiente del Manco Paz. Es más, en casa tengo la daga que era del Manco Paz. ¿Ah, sí? Sí. Digo, hay que ver si es un turno, la tiro a la mierda. Para no comprometerla. Bueno, un beso grande. Bueno, un beso. Chao, hasta luego. ¿Qué es eso? Si vas a comprar joyas en acero quirúrgico, comprar Cardinal, Babi, joyas. Sí, la ejecución del Manco Paz. Ah, está. Sí, la daga de acero quirúrgico Cardinal. Porque dice, para que no se me oxide, para que no me dé alergia como la clavo, dice, el único acero que existe quirúrgico de verdad es Cardinal. ¿Pero el manco dijiste? El manco. ¿En qué mano lo sos? Con la otra. Con la otra. Bueno. El Manco Paz. El mejor diseño, por nombre, no lo llegué a conocer personalmente. Le habían atado la manga la daga. Sí. El mejor diseño, la más amplia colección para mujeres, hombres y niñas en joyas en acero quirúrgico es Cardinal. Sí. ¿Qué más? ¿Digo yo? Sí, no, que te decía que el manco. Al Muñón le habían puesto un palo con la daga. Para poder pelear. Un día le picó el cuello y se mató. Sí. Cardinal, cuando vaya a comprar acero quirúrgico, Cardinal, la marca del acero quirúrgico. Antialérgico inalterable, como dijo Babi, Y Cardinal. además el billutería, si vos querés alhajas, el acero quirúrgico, Cardinal. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Señor Babi. El sol del 25 viene asomando. Hay sol, está haciendo el sol. Sí, como todo 25 de mayo en ese precio de tal.
Sí, señora. Bueno, después de todo lo que escuché, lo que yo le voy a decir a lo mejor no tiene importancia. No quería salir al aire, pero bueno, la señorita me dijo que se lo explicara. A ver. Yo eventualmente, hace como 15 años atrás, estuve viviendo en Bolivia y tenía mis hijos en el colegio. Sí. Entonces, en un acto escolar, relataron un suceso que me llamó mucho la atención. Cuando volví a Buenos Aires, lo busqué en los libros y acá no está, en los libros escolares. El 25 de mayo de 1809, un grupo de patriotas bolivianos se levantaron contra los realistas. Por supuesto, fueron apresados y ahorcados. En la plaza pública, el cabecilla, no me acuerdo el nombre, dio un discurso antes que lo ahorquen y dijo: la antorcha que dejo encendida, alguien la va a levantar. Y usted fíjese que un año después, el 25 de mayo de 1810, Saavedra era quien encabezaba el gobierno. Bueno, fíjese que por lo general Sudamérica se caracteriza en su unidad por algo. Siempre que hay dictadura en un país sudamericano, hay en todos. Siempre que hay progresismo, hay en todos. Siempre que hay revolución, hay en todos. Esto evidentemente venía levantándose desde Centroamérica. Exacto. Y pero lo que me llama la atención, señor Babi, sí, es que cuando yo estudié y actualmente cuando uno consulta los libros, sí, cuando habla de que en qué se basó, cuáles fueron los precedentes para la independencia, ese hecho que solo un año antes nunca se nombra. Se habla de la Constitución de Estados Unidos, se habla de la Bastilla, se habla de un montón de cosas, pero ese hecho jamás lo nombra. bueno, yo ya hablé de la Bastilla y los errores de las revoluciones. Exacto. Y es como dice la Biblia, ¿no? Lázaro, levántate y anda. Se levantó y anduvo, pero ¿para qué? Claro, pero Y yo digo, las revoluciones a veces, pregunto, ¿no? Porque uno habla del patriotismo, pero ¿fue una revolución o fue una guerra de intereses? Exacto. Donde se le pidió al pueblo que lo acompañe? Y porque si hubiera sido una revolución de verdad, nosotros teníamos que haber sido independientes. Y nunca fuimos independientes. Acá lo que dejamos de venderle a uno para venderle a otro. Exacto. Acordémonos, por ejemplo, los saladeros de Rosa. Exacto. Entonces, creo que tendríamos que, para tener un buen bicentenario, habría que explicarle a los chicos en el colegio la verdad de la historia. Si se les sigue mintiendo, viene la desilusión como los Reyes Magos. Te tienen 6 años engañados hasta que un día te dicen, no, es así, y a vos te agarra una depresión más grande que los 6 años de alegría. Y con la patria pasa lo mismo, ¿viste? Un día te enteras de la verdad y de tus próceres y te agarra una desilusión mucho más grande que la de los años pero usted fíjese que las cartas de los próceres no pueden ser consultadas por cualquiera, solamente por profesores de historia o determinada gente con permisos, porque si una persona común quiere ir a consultar, hay mucha información que está vedada para la gente común. Y yo pregunto, ¿fueron próceres, fueron héroes o fueron políticos? Fueron personas, claro, que actuaron de una manera que les salió, como les salió y como pudieron. Si uno empieza a ponerse en situación, en cómo se vivía, porque acá todo el mundo vive en el año 2000. Pónganse en esa época, no había agua, no había aire. Bueno, pues, no había algo que es fundamental, que es cámara de video. Yo creo que si hubiera habido noticieros, ninguno era prócer. Exacto. Esa gente hacía lo que podía de la manera que podía y cuidaba su bolsillo y sus intereses. Y sabía que si, como a lo mejor como seguían las cosas, no iban a comer. Usted me quiere decir, por ejemplo, lo que nosotros pasó con el campo el año pasado, ¿no? Fue un boom, pero murió en 3 días la historia. Sí. En otro momento hubiera sido el grito de Alcorta. Exacto. Porque se corría de boca en boca y decía, no, y fue el día que los patriotas cortaron el y hacían toda una historia de eso. Sí. Que hoy, además, no se olvide, señora, que antiguamente los juglares, ¿qué eran los juglares? Los que contaban. Los encargados de contar las historias de un pueblo al otro, eran los que relataban, y cuando veían que no juntaban muchas monedas, le agregaban muertos. Exacto. Entonces cuando los patriotas se enfrentaron con sus lanzas, había 2 muertos. En otros pueblos decían, y 200 muertos en la calle regada de sangre. Y entonces esta fue la historia, cómo se escribió. Pero no es la verdad, es muy mentirosa. Exacto. Y eso es en todos lados. Es en el mundo. Si uno rasca un poco, si uno profundiza, se encuentra con que está todo pintadito por encima. Pero bueno, así es la vida. Usted sabe que cuando fue la Revolución Civil Norteamericana, se iban a encontrar en un lugar, que no me acuerdo, porque iban a pelear los del norte contra el sur por una estación de trenes. Sí, algo por ahí. Y realmente, habían ido diputados, senadores y pueblo, que tenían plata, desde una colina, a ver la batalla que iba a durar un día.
a verla, a presenciarla, Sí. pero se le fue las manos y fue la guerra más sangrienta que... La guerra de secesión. Exactamente. Sí, sí. Pero, sinceramente, las cosas fueron así. Antes no eran actos patrióticos. No, sí, en realidad. Eran por buscar territorio.